tal? Por acá, por el sitio de Cubané Noticias, tenemos a Salomé García Bacallao, por primera vez, creo yo, dentro de dentro de los tantos temas que podemos conversar con ella como activista. Vendríamos a hablar hoy exactamente sobre la Bienal de La Habana y las, digamos, implicaciones que puede tener para las personas o los artistas que están detenidos, presos luego del 11 de julio, no solamente alrededor del 11 de julio, sino sobre todos los atropellos que han habido en los últimos tiempos alrededor de los artistas. Salomé, bienvenida. Espero me estés escuchando. Salomé, tienes que poner tu audio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno de tenerte por aquí. Seguimos sin escucharte. Ya, ahora sí. Un placer estar contigo, María. Nos hablamos todos los días, pero bueno. Así es. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la Bienal de La Habana y sobre este llamado a boicotear este espacio. Sé que tenemos un precedente importante, al menos en los últimos 3, 4 años, que fue la Bienal 00, y también fue una especie de boicot a esa no convocatoria de la Bienal cuando debía aparecer, teniendo en cuenta además, bueno, que las excusas eran imperdonables para algunos de los artistas que querían participar y tener su espacio de exposición. Y bueno, esta propuesta de tener una bienal alternativa también fue criticada, también fue perseguida y de alguna manera sirvió también de despegue para figuras en las artes plásticas como Luis Manuel Otero Alcántara y Anelis Núñez, como curadora en su caso, tuvieran, digamos, una especie de despertar y de creación de grupos más amplios como el Movimiento San Isidro y eso. Pero bueno, contigo primero quiero empezar a hablar hagamos un poco de historia. O sea, hacer un boicot a una bienal es algo nuevo en la historia de las artes plásticas. Para nada, María. Es decir, en la misma historia de las artes plásticas cubanas, en el año 54, es decir, ha habido varios momentos, los artistas cubanos se han organizado para hacer contraexposiciones, para llamar a no participar en estas exposiciones. Creo que uno de los precedentes más importantes fue en el año 54 en respuesta a una convocatoria que se hizo de una bienal hispanoamericana que iba a servir como plataforma para difundir la propaganda franquista con motivo de la celebración del centenario de José Martí. Y un grupo de artistas, entre ellos, bueno, no sé, Amelia Peláez, un grupo de artistas reconocidos en ese momento, se opusieron y llamaron a no participar. Entonces, ni siquiera dentro de la historia, no ya desde el 59 para acá, sino mucho antes. Es algo nuevo. Te hago esta pregunta porque, bueno, en calidad de historiadora del arte, ¿no? Que es de lo que eres graduada, además curadora, con un tiempo de investigación sobre las artes plásticas bastante relevante, pese a que eres muy joven todavía, porque además presupongo que esta acción no haya sido sin una investigación previa, y esto, por supuesto, lleva consigo la otra pregunta, de por qué justo un boicot a la Bienal y no cualquier otro tipo de acción. Bueno, en la carta que publicamos en Hipermedia esta semana, creo que están bien claros los motivos. Ya se han hecho muchísimas acciones, es decir, lo dice la carta, hemos hecho huelgas de hambre, hemos enviado cartas, hemos hecho peticiones, y no se puede obviar que ha habido varios precedentes desde la última Bienal de La Habana, que ya de por sí fue una bienal, bueno, yo ya había salido de Cuba en ese momento, pero
desde fuera se percibió como un evento prácticamente irrelevante. Después de todo lo que ocurrió con la Bienal 00, yo pienso que después de lo que ocurrió con la Bienal 00, de la campaña contra el decreto 349, es decir, cualquier de estos eventos ya queda expuesto como un evento de propaganda, un evento además donde las mismas instituciones se articulan para reprimir a los artistas que puedan ser molestos a este discurso. Es decir, hubo un plantón además el 27 de noviembre afuera del Ministerio de Cultura, donde los artistas, donde un grupo, bueno, de artistas e intelectuales, pero también de personas que no eran ni artistas ni intelectuales que llegaron ahí por solidaridad, trataron de hablar con la institución, de dialogar con la institución. Este diálogo, bueno, sabemos que se rompió al momento que salieron de allí y empezaron todas las difamaciones. También hubo un 27 de enero donde el ministro de Cultura agredió, y no solo el ministro de Cultura, el viceministro, un grupo de funcionarios agredieron físicamente a artistas que fueron de nuevo a intentar dialogar. Es decir, esto no se puede obviar, y ya vemos, y tampoco podemos ver ni el Centro Wilfredo Lam, ni el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, ni ninguna de estas instancias como separadas del Ministerio de Cultura, como separadas de esta estructura que al final sirve de propaganda para limpiar la cara de la represión, como mismo estamos viendo que está ocurriendo ahora, que está ocurriendo en México. Es decir, primero fue Díaz-Canel a México, López Obrador le dio una plataforma para bueno, hablar de las bondades del proceso revolucionario y de lo bien que está Cuba, y ahora vemos que está Cuba invitada a, creo que es además el Festival Cervantino, y ahí está el ministro de Cultura diciendo que la Bienal de La Habana se está celebrando porque es una decisión que tomaron los artistas, como si todos los artistas estuvieran incluidos en el diálogo y como si todos los artistas estuvieran participando en esta Bienal, como si no supiéramos que hay un grupo de artistas que se han tenido que ir desterrados luego de estar, como es el caso de Hamlet, 90 días en prisión, y hay artistas que están en prisión ahora mismo, como Luis Manuel Otero Alcántara, como está también Michael Osorno, como está además personas en prisión domiciliaria, es decir, curadoras, historiadoras del arte, como estuvo Catherine Bisquet todo este tiempo encerrada en su casa, que cada vez que salía la agredían. Entonces, es decir, yo creo que nada de esto se puede ignorar. Por otro lado, sí, por otro lado, volviendo a la historia de los boicots, tampoco, es decir, en los tiempos recientes también ha habido otros intentos de boicot. Coco Fusco y Dania Bruguera lo dijeron, ¿no? Como que ellas anteriormente no han llamado a boicot, pero otras personas sí lo han llamado en solidaridad, por ejemplo, con Tania Bruguera o con Danilo Maldonado del Sexto, cuando en el año 2015, en la Bienal del 2015, él estaba preso, y cuando Tania no la dejaban entrar al Museo Nacional de Bellas Artes. Es decir, ya ha habido estas expresiones de solidaridad. Nosotros además, quiero también dejar claro que el llamado nuestro es sobre todo a la comunidad internacional, es decir, una comunidad internacional que no tiene motivos, digamos, quizás de supervivencia. Sabemos que además la Bienal es más una feria de arte que un evento con pretensiones, ¿no? Como las pretensiones que surgió de ser un evento para dar plataforma al arte del sur global, con estas pretensiones teóricas también de articular un discurso decolonial. Ahora mismo la Bienal es básicamente una feria de arte, un momento donde muchas personas abren sus estudios porque vienen coleccionistas, porque vienen galeristas, y bueno, pues se entiende que muchos artistas no quieran perder esta oportunidad. Eso, por supuesto, además después de todo el tiempo que han estado cerradas las fronteras. Pero, ¿qué tiene que hacer un teórico, un crítico de arte de Viena, por ejemplo? Es decir, el rector de la Universidad de Artes Aplicadas en Viena, que tiene que hacer yendo a Cuba a hablar de sostenibilidad, cuando sabemos que ese discurso por ninguna parte hay por dónde cogerlo en la actualidad en Cuba.
O sea, porque yo veo por un lado que las artes plásticas y los artistas plásticos con ellos, por supuesto, han marcado o están marcando dentro del activismo, dentro de Cuba y dentro de la oposición, o sea, incluso dentro de las posiciones más radicales a veces, una diferencia con respecto a las demás artes y en sintonía con una oposición que viene trabajando durante años, ¿no? Entonces, por lo que logro entender es que están proponiendo ustedes también agregar a este boicot, a este hecho artístico, como puede ser una bienal, que puede o no darse, también una responsabilidad política. Por supuesto, es decir, como tú bien dices, en los últimos tiempos, y ni siquiera en los últimos tiempos, es decir, nosotros hicimos una charla en el espacio de embajada, esta exposición que organizó Yanelis como curadora en Madrid, la embajada del Movimiento San Isidro. Ahí organizamos una charla y estuvimos también repasando un poco la historia, ¿no? Todas las bienales se han hecho con presos políticos y también se han hecho con presos, con artistas presos. Es decir, estuvo Ángel Delgado en su momento, Jorge Crespo en el momento de la Carta de los 10, que metieron presa a María Elena Cruz Varela, que metieron presas a todas estas personas. Ahí había artistas plásticos presos en el 91. Y eso no impidió que se hiciera no una, dos bienales con estas personas presas. ¿Qué es lo que no había? Bueno, estas expresiones de solidaridad que yo creo que ese es el valor más grande que ha tenido Luis Manuel como artista, pero como persona también, de generar todas estas redes de solidaridad, todas estas expresiones de solidaridad que nos han activado, que nos han conectado a todos, bueno, alrededor del mundo, todos los cubanos que estamos dentro y fuera de Cuba, que nos han comprometido con no aceptar, con no seguir tolerando estas injusticias. Es decir, nada de esto es nuevo. Yo pienso que también tenemos que ser bien sinceros y decir, bueno, nosotros sabemos que, es decir, a Tania la han, por ejemplo, la han atacado, la han violentado en bienales anteriores. Ha habido muchos artistas censurados, ha habido, por ejemplo, Donny Zona Franca también, es decir, ha habido muchos proyectos, muchos artistas que han sufrido la censura, que han sufrido la represión durante estos eventos. Entonces, hay un despertar, y después de este despertar, después del 27N, después del 11 de julio, sencillamente no podemos seguir mirando hacia un lado y hay que ser consecuentes con esa decisión. Es decir, no podemos decir ahora, bueno, queremos que dimita a Alpidio Alonso y ahora de pronto, siguiendo a Alpidio Alonso de ministro de Cultura, sin enfrentar ninguna consecuencia por la violencia que desplegaron el 27 de enero, por ejemplo, decir, bueno, vamos a participar en los eventos como si nada hubiera ocurrido, ¿no? Sin que haya ningún tipo de intención de aceptar responsabilidades, de pedir perdón, de hablar abiertamente de lo que está ocurriendo en el país, que no es poca cosa, de que ha habido más de 1000 personas detenidas, que hemos estado trabajando juntas en este proceso de registro, y que siguen más de 500 personas presas y enfrentando penas además de hasta 18 años. Porque además, ¿para quién es el arte? No es para esa ciudadanía, no es para esa población. ¿Para quién estamos haciendo esto? Entonces, realmente no hay esa intención de ese supuesto compromiso social, esa vocación social que debe tener la Bienal de La Habana. Bueno, yo creo que con lo que me cuentas y con lo que poco que sé sobre el tema, siento que las bienales, o sea, la bienal en sí misma ha perdido muchísimo de su esencia, de lo que pudo haber sido una bienal. ¿Tú crees, tienes la misma percepción como especialista? Depende de cómo lo analizas. A ver, definitivamente la Bienal de La Habana, en el momento en que surgió pues sí, con esta vocación de articular artistas de la periferia, del subglobal, del tercer mundo, como dijo Alpidio Alonso, que es una noción ya superada dentro de la teoría del arte.
y que fue efectivo. Es decir, muchos artistas ahora que son muy reconocidos de África, de América Latina, sí tuvieron la Bienal de La Habana como una plataforma en algún momento muy importante. Sin embargo, mi experiencia trabajando, por ejemplo, con la colección del LAM, yo hice mi tesis con la colección del LAM. El LAM surge, esto es también algo importante, ¿no? El LAM no surge porque los artistas decidieran que querían tener un centro de arte contemporáneo. El LAM surge por decreto ley, porque Fidel Castro decidió crear un centro para homenajear el legado de Wilfredo Lam. Se suponía que iba a tener una colección, es decir, se articula la Bienal de La Habana a partir de la creación del Centro Wilfredo Lam, y de ahí se iba a crear una colección con las obras premiadas de este evento. El Centro Wilfredo Lam estuvo durante años sin sede. Se hacía la Bienal en el Pabellón Cuba, en el Museo de Bellas Artes, y finalmente se establece en este espacio que conocemos hoy en Teniente Rey. Pero la misma colección está en unas condiciones totalmente precarias, porque no hay una inversión, ni siquiera en el personal para cuidarlo, en formar ese personal especializado para cuidar la colección, en tener las condiciones para que esa colección se mantenga. Muchas obras incluso también, es decir, ya de esto se ha hablado muchísimo. Ya desde yo creo la tercera, cuarta edición de la Bienal ya había muchos teóricos incluso diciendo o hablando de las condiciones en que se realizaba la Bienal, del estado de la sociedad en el momento en que se realizaba la Bienal, el periodo especial, de cómo no había electricidad, de cómo no había cómo moverse, por ejemplo, al cruzar la bahía, por ejemplo, para ver las exposiciones que había en la cabaña. No había forma. Entonces, después de estos primeros 3 días que se inauguraba la Bienal, pues ya quedaba muerto totalmente, porque eran los 3 días en que, bueno, llegaban los coleccionistas, llegaban estos galeristas, estas personas del norte global, que eran las que quizás le daban notoriedad, ¿no? Y hacían, bueno, de aquí vamos a coger tantos artistas y nos los vamos a llevar por una exposición en Alemania, como fue en su momento Cuba OK, en Düsseldorf, creo, que fueron exposiciones que marcaron hitos y precisamente salieron de la Bienal de La Habana, pero es decir, pasado este momento en que van los especialistas, en que van los extranjeros a hacer esta captación, pues se queda muerto el evento porque las personas están pasando hambre, porque no hay transporte, porque no hay electricidad. Entonces esto no es algo nuevo, ya de esto se ha escrito y es un debate que realmente yo pienso que ocurre con cada bienal. Es una bienal que ni siquiera es bienal, que ocurre cada 3, 4 años, es decir, que ni siquiera el nombre se corresponde con la frecuencia, y ocurre, bueno, precisamente en esta suerte de precariedad, que llega un momento que no se justifica porque tú tienes que, es decir, hay mínimos que tú tienes que poder, yo pienso que garantizar a los artistas incluso se tienen que encargar, los artistas que vienen de fuera se tienen que encargar de llevarse sus obras, y si no se las llevan, bueno, pues las tienen que dejar o en depósito. Muchos han donado obras al LAM, gran parte de la colección del LAM se ha conformado así, porque hay artistas que dicen, bueno, no me puedo llevar la obra, la dono, pero ni siquiera la institución tiene las condiciones para aceptar estas obras en depósito. Entonces, bueno, terminan esas obras destruidas, por ley se deberían destruir, hay veces que no se destruyen y se quedan ahí. Es decir, que hay un nivel de desorganización, incluso de falta de recursos humanos, que no es ni siquiera culpa del personal del centro, es un problema de que no hay una inversión, no hay una seriedad, aparte de este momento, que es para dar una imagen hacia el exterior. Entonces, viendo todo este panorama que además nos estás describiendo y que me consta también por otros acercamientos que he tenido al mundo de las artes plásticas, no es nada nuevo, y teniendo en cuenta además la responsabilidad cívica, la responsabilidad incluso hasta humana que debieran tener los artistas cubanos que pretenden participar en la Bienal, ¿dónde los deja a ellos la participación en esta Bienal? ¿En qué posición tú como curadora pondrías
a estos artistas, ya sea que vivan dentro o que vivan fuera, y que hayan confirmado su participación en la Bienal? Bueno, yo insisto, yo soy artista, yo he participado en muchas bienales, en espacios colaterales que nos hemos organizado, que hemos preparado nosotros mismos las curadurías, la promoción. La Bienal se supone, uno lo ve como un espacio de quizá en algunas ocasiones, de competencia, pero en la mayoría de las ocasiones es como de compartir este espacio muy creativo, donde está todo el mundo, pues conectado con esta situación. Y muchas personas lo están proponiendo, ¿no? Están diciendo, bueno, yo hubiera, en lugar de llamar a la no participación, al boicot, yo hubiera propuesto que se creen espacios de diálogo dentro de la Bienal para hablar de estos conflictos que están ocurriendo. Pero sabemos que esto no es posible. Es decir, la 00 Bienal lo demostró totalmente. Es decir, desde el momento en que Yanelis Núñez y Luis Manuel Otero Alcántara y estos otros artistas que después conformarían el movimiento San Isidro, convocan a una bienal alternativa en respuesta a la cancelación de este evento, y además que no es solo que se cancelara el evento, sino que se canceló ese evento, pero no se canceló ningún otro evento. Entonces, detrás de eso había cierta implicación política, ¿no? Cierta, quizá, intención de no dar plataforma a un evento en un momento que quizá ellos entendían como que había cierta inestabilidad política que podría arriesgar, porque siempre durante las bienales ocurren eventos alternativos que se escapan del control de la institución. Además de los eventos colaterales que ellos autorizan, siempre ocurren eventos alternativos que se escapan del control de la institución. Pero esta persecución que se dio con la 00 Bienal, que además yo lo vi, es decir, yo vi cómo se organizaba los trabajadores, es decir, los funcionarios de la institución, cómo organizaban una estrategia sobre cómo enfrentar la 00 Bienal. Es decir, en un país normal, en un país democrático, eso no tendría por qué ocurrir. Yo, por ejemplo, yo hice una pasantía en la colección Peggy Guggenheim en Venecia durante la Bienal de Venecia. La colección Peggy Guggenheim es la que organiza el pabellón norteamericano dentro de la Bienal de Venecia, y las mismas compañeras mías de prácticas que tenían, incluso dentro de las prácticas, tenían quizá una posición de liderazgo, ellas mismas organizaban exposiciones contra bienales, es decir, en espacios alternativos dentro de la ciudad, ellas mismas eran las curadoras de contrabienal. La exposición incluso se llamaba así, esto es una contrabienal, porque es lo más saludable que puede tener un evento. Sabemos que además las bienales, las ferias son eventos que tienen de por sí connotaciones, quizá elitistas, quizá excluyentes, todas lo tienen, porque dentro del mundo del arte hay muchísimas categorías, sabemos las influencias que mueven ciertas cosas, estas dinámicas de poder que existen dentro del mundo del arte. Entonces, lo más saludable es que esto se pueda contrarrestar, es que esto se pueda responder sin que exista una persecución, porque es ilógico que incluso que exista una persecución desde la institución y mucho menos desde el gobierno. Y esto por un lado, o sea, esto es en el caso de los participantes nacionales. Me pregunto entonces, en el caso de los especialistas internacionales, de los artistas plásticos internacionales, incluso he visto algunos nombres que ya han tomado conciencia, o sea, no tenían por qué saber de antemano la situación, pero bueno, estos que ya han sabido bajo qué circunstancia o a qué país vienen a exponer o a discursar sobre sus artes plásticas, sobre las artes que hacen. ¿Qué me puedes decir de ellos? ¿Cómo se las ha arreglado, por ejemplo, Elpidio Alonso y el Ministerio de Cultura para desconocer que al menos 2 especialistas han dicho que no vienen a la Bienal? Sí, ahí, es decir, del evento teórico, esto es otra cosa que es importante. Ellos han planteado la Bienal como un evento que se va a extender durante 6 meses. Para sostener un evento durante 6 meses, eso implica una inversión de recursos.
porque eso implica publicidad, eso implica que tú vas a poner todo el personal de varias instituciones, porque la Bienal se desarrolla en todas las instituciones de la red de galerías, y lo que no son redes de galerías en La Habana. Entonces tú estás destinando todos estos recursos para extender un evento durante 6 meses. Entonces la primera parte del evento es este evento teórico, y ya 2 teóricos, Nicolás Bourriaud y Ursula Wiemann, han rechazado la participación. Y además 3 artistas que iban luego a participar con instalaciones, con obras, han dicho que se retiraron o de las gestiones, o que han dicho directamente, bueno, que rechazan ya la participación en el evento. Y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Después del 11 de julio, yo creo que, bueno, nada es lo mismo con respecto a Cuba, es decir, el mundo tiene que mirar definitivamente a Cuba con otros ojos. Todas las personas que se negaban a reconocer lo que nosotros sabemos, que en Cuba hay una dictadura, que no hay libertad de expresión, que hay censura, que hay un control férreo de las redes sociales, de los medios de comunicación, que hay muchos mecanismos de control y de censura que te controlan con la posibilidad de entrar o salir de Cuba, que eso yo creo que es algo muy importante para los artistas. Muchos artistas tenemos el privilegio, ¿no?, de que participamos en eventos internacionales, que las mismas instituciones nos facilitan eso. Entonces eso sirve como un chantaje para tú, es decir, no sobrepasar quizá los límites que te permite la institución, es decir, una crítica controlada, que si tú vas frontal contra eso, pues tú pierdes quizá todos los privilegios que pudieras tener. Entonces, después del 11 de julio, pues esto ha quedado totalmente expuesto. Es decir, el mundo no puede seguirlo negando. Sin embargo, vemos que hay muchas personas que se siguen negando a reconocerlo, que se siguen negando a escuchar las voces de las personas oprimidas dentro de Cuba. Y esto de una incoherencia imperdonable, yo pienso. Es decir, una persona como Spivak, que su trabajo habla de esto, ¿no?, del sujeto subalterno, de relaciones de poder, o una persona que hable de sostenibilidad, de democratización, de utilizar las herramientas del arte para hacer incidencia en la política, en la sostenibilidad del arte, en la sostenibilidad de las instituciones. Además, después de todo lo que pasó el año pasado, recordemos también que después del asesinato de George Floyd, esto también tuvo consecuencias dentro del mundo del arte. Hubo un despertar, ¿no?, sobre este tema de la justicia racial, de organizaciones de apoyo mutuo que afectaron también todo el mundo del arte. Dentro de los museos hubo muchas conversaciones sobre los monumentos, pero también sobre la justicia de los salarios, de cómo las personas afroamericanas, las personas afrodescendientes no tenían participación suficiente dentro de espacios de decisión, cómo se sigue privilegiando los hombres blancos dentro de los espacios del arte, tanto como los que llevan el discurso, como los que exponen, como los que tienen influencia a la hora de adquirir obras, incluso a la hora de tomar decisiones. Entonces, esto vimos, por ejemplo, bueno, es decir, en todo el mundo se vio, hubo muchísimos debates, incluso dentro del mundo de la conservación de arte, que es ahora mismo mi especialidad, se dieron todos estos debates. Entonces, de pronto, estos debates se quieren insertar, trayendo a estas personas, se quieren insertar en la Bienal de La Habana como si hubiera mecanismos democráticos, mecanismos participativos reales para que las personas tomen decisiones dentro de las instituciones en Cuba. Y eso sabemos que no existe. Se crean supuestos espacios, simulacros de diálogo, de debate, pero no hay participación real. Sí, pero por ejemplo, me hablas de un espacio crítico, un espacio de polémicas,
por ejemplo, con respecto a las personas negras y afrodescendientes, pero yo siento de alguna manera que ese debate ocurrió, no ocurrió dentro de Cuba. Las personas críticas o con un pensamiento crítico dentro de Cuba se limitaron en su mayoría, no estoy diciendo, no quiero generalizar, hablar de George Floyd, pero no hablar, por ejemplo, de Hansel Galiano. ¿Cómo tú crees que lidia la crítica o que ha lidiado la crítica cubana, ya sea lo mismo desde las artes plásticas como desde otras, desde el ensayo, desde el periodismo mismo? ¿Cómo se lidia en Cuba los cubanos, las cubanas que hacen críticas con respecto, por ejemplo, ahora mismo con la Bienal, con respecto a la situación de Luis Manuel, con respecto a la situación del MSI, donde no solamente está Luis Manuel, también está Mauri Pacheco, que tiene una historia larga como poeta y como artista de performance, donde también está Yacer Castellano, que tiene también un largo recorrido como artista plástico, que vienen además todos de un movimiento alternativo de las artes plásticas, como fue Orni Zona Franca. O sea, ¿cómo lidian estas personas que, por lo menos hasta donde yo puedo alcanzar a ver, no los he visto pronunciándose, ¿no? Pues, como mismo tú dices, es decir, ese debate no existe. No va a existir en la Bienal de La Habana. Yo creo que es un debate, es decir, nosotras estamos, yo pienso también en una burbuja, porque al final creamos estas alianzas donde estamos haciendo activismo, y quizá hay un momento que tú dices, bueno, nosotros quizás estamos teniendo algunos debates que son debates que se dieron sobre todo con la detención, con el juicio sumario a Denis Solís. De pronto, bueno, todo el mundo estaba hablando de este tema, ¿no? De justicia racial, de la carceralidad en Cuba, de cómo afecta desproporcionadamente a las personas afrodescendientes, de cómo las dinámicas raciales han servido al poder para reprimir, para encarcelar a Luis Manuel, como bueno, y el 11 de julio más todavía. Es decir, las personas que salieron a protestar son vándalos, son malandrines. Es decir, incluso los teóricos más reconocidos dentro de este campo de la justicia racial en Cuba, pues se han puesto del lado del Estado. Entonces, ese debate dentro de la Bienal, dentro de la institución bienal, no va a ocurrir. Ese debate lo estamos teniendo nosotros fuera, pero incluso en ocasiones te das cuenta que no supera el debate, porque luego te das cuenta en las acciones de algunas personas que no van más allá de un debate o de reconocer que hay un problema. Y eso, es decir, precisamente el hecho de llamar a la no participación, de boicotear el evento, pues quizá tengamos además la responsabilidad de, además de convocar al boicot, a la no participación, quizá tengamos la responsabilidad nosotros como agentes culturales, como teóricos, como artistas, quizá tengamos la responsabilidad incluso de propiciar estos espacios de debate, porque es algo que está pendiente. Es decir, hay intenciones, se empieza a perfilar el debate y ahora mismo, bueno, nos volvemos a alejar porque hay otras cosas más urgentes, como si no estuviera todo relacionado. Pero definitivamente, dentro de la institución artística en Cuba, ese debate no se está dando, no se va a dar dentro de la Bienal. Entonces, por eso es tan incoherente que vengan personas de fuera de Cuba. Creo que incluso hay un teórico mapuche que está invitado al evento. Es decir, ¿cómo se está aprovechando esta institución de estas narrativas de justicia anticolonial, de rescatar la historia de además un grupo criminalizado por cuestiones raciales, y cómo lo va a insertar en un evento donde sabemos que el mismo evento caen estas dinámicas de exclusión, de opresión, de supresión del disenso, y dinámicas que sabemos que están permeadas por todas estas injusticias raciales. Tú decías que el debate no se daría dentro de la Bienal, o sea, en el marco de la Bienal. A mí me preocupa más el debate alrededor de la Bienal. Críticos que se llaman alternativos, críticos que incluso publican en espacios alternativos,
no los veo pronunciándose, no los veo asumiendo su posición, bueno, crítica. No estoy exigiendo que nadie hable de un tema en específico, porque creo que una de las cosas que nos está faltando, que siempre nos falta un poco, es el irrespeto hacia el pensamiento ajeno, pero cuando tú asumes una aptitud con P, crítica ante la vida, ante determinadas cuestiones, bueno, la voz tuya pasa a ser quizás autorizada, y el público que te lee tiene una dosis grande de exigencia sobre esas voces críticas. Sientes que hay debate alrededor, no dentro de la Bienal, no de los que van a participar, no de lo que va a suceder dentro, sino alrededor de la Bienal. Ahora mismo no, pero yo sí creo que, yo lo estaba diciendo el otro día, el valor de los boicots también lo dije cuando se llamó a boicotear el concierto a Silvio Rodríguez aquí en Madrid. Yo pienso que el valor de los boicots no es que se cancele o no el evento. Yo no aspiro a que se cancele la Bienal. Es decir, para mí eso no va a ocurrir. No tiene sentido que se cancele la Bienal, no va a ocurrir. Ya eso es un evento que tiene sus presupuestos, que tiene su convocatoria, que tiene millones de personas ya que están trabajando en eso, personas que ya aceptaron participar de una forma u otra. Pero lo valioso de los boicots es el debate que se genera en torno a eso. Y ahí vuelvo, tenemos nosotros la responsabilidad de generar en torno a esta iniciativa debates que vayan más allá de decir, yo digo no a la Bienal de La Habana, ¿por qué tú dices no? Y vamos a ir más allá de que hay artistas presos. No solo hay artistas presos, hay cientos de presos políticos, hay condiciones en el país que no permiten la libertad de expresión, hay condiciones estructurales que hay que cambiar. Puede ser una coyuntura, ¿no?, para imaginar lo que pudiera ser Cuba en democracia, pero necesitamos que las personas, bueno, se conecten de nuevo con esta situación. Y es quizás esta oportunidad también para que las personas se conecten nuevamente con la situación, porque también tuvimos después del 11 de julio, hubo un momento que todo el mundo estuvo como muy conectado de nuevo con Cuba, y de pronto ha habido un impasse así donde ha habido quizá una sobresaturación, las denuncias sabemos que sobresaturan, nosotros hemos estado lidiando con estas denuncias directamente, con padres, madres, familiares que han tenido, que están... bueno, lidiando con estas injusticias, ¿no? Y pues nada, tenemos que asumir esa responsabilidad y organizarnos más allá de decir no. ¿Por qué no? ¿Qué más podemos aportar? ¿Por qué no estamos de acuerdo con la participación? Pero ¿qué podemos generar a partir de esto? Y también estamos lidiando, bueno, con una oleada migratoria, es decir, también esa es otra circunstancia. Casi todas las personas jóvenes que conocemos dentro de Cuba están huyendo. Entonces, toda esta comunidad artística de pronto se está situando en otros contextos, que también pienso que es muy positivo, porque la experiencia de la migración contribuye mucho al despertar, ¿no? A entender muchas dinámicas dentro de la sociedad, muchas dinámicas de exclusión cuando tú las vives en primera persona, cuando no tienes un pasaporte español, cuando llegas a un lugar y estás indocumentado, cuando sientes el racismo institucional que te limita derechos. Entonces, pues, es decir, pienso que están las condiciones para que se generen debates mucho más profundos de lo que se ha generado hasta ahora, pero igual estamos empezando, es decir, llevamos menos de un mes con esta campaña y la Bienal se va a extender durante 6 meses, entonces tenemos 6 meses para hacer esta incidencia y para exigir además, esta es una de las condiciones fundamentales, la libertad de los presos políticos. Yo siento de alguna manera que estás haciendo
o sea, aunque sea de las caras menos visibles detrás de este boicot, o sí visible, pero no eres la cara fundamental o las caras dentro del grupo fundamental, porque por lo general son los artistas, no sé, como el caso de Tania Bruguera, como el caso de Coco Fusco, pero siento que estás haciendo de alguna manera papel de curadora de toda esta articulación alrededor de la Bienal. Como curadora, ¿me podrías decir qué acciones en concreto pretenden hacer? O me estoy adelantando demasiado, teniendo en cuenta que son 6 meses de acciones, al menos las más inmediatas, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede colaborar? Bueno, yo estoy como curadora dentro de, es decir, mi rol en la revista Hipermedia es de editora de contenido, y en este sentido sí estamos haciendo, bueno, un trabajo editorial. No me entendiste. Discúlpame, no me entendiste. A ver, el problema es que me ubico como que toda esta acción también me parece un poco performática, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, ni siquiera pretendes que se cancele la Bienal, porque es una maquinaria que ya está puesta, que ya está echada a andar, y que ciertamente va a ser bien difícil que mañana nos levantemos y que digan, bueno, la Bienal no va. Por tanto, además, teniendo en cuenta los artistas que están alrededor de la Bienal, incluso los que están presentes, pero están ausentes, pero a la misma vez están ausentes, y que han cultivado durante años el performance como manifestación, siento que tú detrás de eso estás haciendo funciones de curaduría. Estás de alguna manera articulando también los actuares de estos artistas que al final performan al fin, terminan, son inesperadas las actuaciones, pero siento que estás detrás de eso en buena medida. ¿Cuáles son las acciones en concreto? Sé que desde tu espacio en Hipermedia harás cosas, pero bueno, ¿qué propones para los demás? ¿Qué haces tú y qué propones para los demás? Bueno, volviendo a este tema, ¿no?, de la diáspora, de que se están generando espacios nuevos en Madrid, en Barcelona, en Miami, en diferentes ciudades. Pienso que hay personas que sí están posicionadas para organizar acciones como la que se organizó en esta exposición en Barcelona, Utopía, que usaron estos t-shirts con Cuba es una dictadura. Pienso que hay muchos espacios para hacer acciones diversas, y lo que nos toca, bueno, es articularnos mejor, volvernos a conectar y a partir de ahí organizarnos. Hasta ahora no puedo adelantar nada. Pienso que seguimos un poco todavía desconectados o reconociéndonos quizás en este proceso de recogida de firmas, de adhesiones a la carta, diciendo, bueno, llamando a la comunidad internacional a no participar en la Bienal. Quizás nos estamos sorprendiendo de las personas que se están uniendo. Pienso que hay personas que inspiran a que otras se unan y a que digan a que tomen ese paso, ¿no?, de pronunciarse, de decir, bueno, de asumir ya un rol activo, que no es solo quedarte callado. También se puede participar en la Bienal callado, pero no es lo mismo participar callado en la Bienal que defender el evento, que defender la institución. Hay muchas posturas. Como mismo, no es igual sencillamente no tomar posición que decidir, yo voy a firmar la carta y yo voy a hacer acciones, yo voy a hablar sobre el evento, yo voy a criticar el evento, yo voy a compartir mi experiencia quizás de censura, yo voy a compartir quizás las dinámicas de abuso que yo viví como curador, como asistente de producción, como artista dentro de la Bienal, y a partir de ahí, bueno, generar estos debates o generar otras acciones que pueden ser exposición. Yo creo que hay muchos deseos de hacer, pero todavía no estamos articulados. Espero que podamos articularnos en estos meses que vienen. ¿Y tú desde el espacio de Hipermedia qué haces exactamente? Pues estamos organizando, hoy empezó a
a salir un dossier donde estamos invitando a los artistas a compartir precisamente sus motivos para llamar a la no participación. Y funciona a la vez como una especie de galería, porque estamos invitándolos a no solo compartir a compartir verbalmente sus motivos, sino compartir obras que quizás sean obras críticas, obras que pudieron ser censuradas, y pues nada, aprovecho este espacio para invitar a los que no hemos invitado ya a sumarse. Una última pregunta, Salomé, y me parece pertinente, sobre todo teniendo en cuenta de que, bueno, estás metida en muchas guerras, en muchas batallas a la misma vez. Creo que eres una activista que tiene muchos frentes abiertos y eso me parece súper, o sea, siempre me pregunto cómo lo logras, si el día solamente tiene 24 horas y tú estás en casi todos, estás repartiendo medicinas, estás con los presos después del 11 de julio, estás haciendo investigaciones, estás también trabajando ahora para el boicot de la Bienal. Y siento que, bueno, Salomé se divide en muchísimas batallas y que de alguna manera, o sea, además teniendo en cuenta todo tu discurso desde el feminismo, siento que eso también puede ir en detrimento de tu persona. O sea, has recibido ataques, Salomé, ha sido objeto de acusaciones, por ejemplo, como canceladora, que es una especie de ofensa que está muy de moda, y eso, por supuesto, aprovecho para decir que se le dice normalmente a las personas que no se cansan de reclamar sus derechos. Entonces, cuéntame tu experiencia desde ti misma, como Salomé García. Sí, a ver, pienso que cuando uno es crítico, tú lo habrás también sufrido en otras ocasiones, porque cuando tú eres crítico, cuando tú sencillamente no permites que tu discurso sea apagado quizá, o que algunas personas traten de influenciar tu discurso para que tú lo suavices, pues siempre te van a acusar de canceladora y bueno, la otra acusación que recibo es de financiada por la NED. Es decir, sabemos que los medios para los que nosotros trabajamos reciben grants del National Endowment for Democracy, y esto es algo que estábamos el otro día incluso hablándolo en un space con Siley de Amarillo y Medio. Estábamos hablando que, bueno, que esto es algo que igual es totalmente normal en democracia. Es decir, los medios, las organizaciones, las asociaciones, pues tienen todo el derecho a aplicar a becas, a transparentar cómo gastan esto, pero que además que eso no tiene por qué tener ninguna influencia en tu discurso, sino todo lo contrario. Es decir, a nosotras se nos acercan precisamente por el discurso que nosotros aportamos a esas organizaciones, que nosotros aportamos quizás a esos medios, que se alinean con los valores quizás, o que incluso son críticos a los valores, porque yo me siento con total libertad de ser crítica con el medio al que yo trabajo. Y eso es muy difícil para las personas, yo pienso, para las personas entender que tú sepas conquistar espacios de libertad y sepas defenderlos sin comprometer lo que tú piensas. Pero además, una cosa es lo que yo hago como mi trabajo y otra cosa es mi activismo, que como tú bien dices, pues ocupa un tiempo que le estoy restando a mi vida privada, pero a la vez es una necesidad que yo tengo personal de decir, mira, yo el día de mañana yo quiero regresar a Cuba, yo no quiero tener el miedo de que cuando yo vaya a regresar a Cuba me impidan la entrada. Y para mí es importante, es vital que en Cuba haya democracia. Por lo tanto, esto es una inversión que estoy haciendo de tiempo, de energía en mi futuro, ¿no? En lo que yo quiero para mi futuro. Así que, bueno, nada. Uno acepta, yo pienso, ser incómoda para el poder, pero ser incómoda también para las personas que están cómodas con la forma en que funcionan las cosas. Y que incluso entonces te atacan a ti cuando en realidad, es decir,
también tenemos otra situación. En febrero se aprobaron, se ampliaron las actividades que se podían ejercer por cuenta propia y se declararon, creo que fueron 124 actividades ilegales totalmente. Entre esas actividades están las galerías comerciales, asistentes de producción artística, medios de comunicación, todo lo que sea difusión de noticias, coordinación de espacios culturales, incluso proyectos comunitarios. Es decir, tú no puedes articular nada cultural de manera independiente, ya sea con fines de lucro o no. Entonces, en medio de este contexto, que te están limitando los guías turísticos que por supuesto se benefician muchísimo con este tipo de eventos culturales, los arquitectos también, porque muchos arquitectos tienen además, es decir, mezclan su obra con manifestaciones artísticas. Entonces, esto es una cosa que nos atraviesa a todos en el sector cultural. Entonces, no la cojas conmigo, defiende tus derechos, porque ahora mismo el Estado tiene a todo lo que está atravesado por el trabajo cultural en Cuba, lo tiene totalmente oprimido y suprimido. ¿Qué pasa? Que las personas llegan a ciertos compromisos y esos compromisos a los que tú llegas, de no ser crítico, de no oponerte, pues te permiten quizás maniobrar y no ser perseguido. Pero eso no te salva de que el día de mañana resultes incómodo al poder y te ataquen. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir aguantando esto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir callados, no? Y en ese sentido, pues el decreto 349 creo que fue un despertar para un grupo de artistas que dio el traste con todo lo que ha pasado hasta ahora. Pero todavía a veces uno piensa que somos más y te das cuenta que no somos tantos y deberíamos ser muchísimo más, porque esto nos afecta a todos y pues yo pienso que nos beneficiaríamos muchísimo de que en Cuba hubiera democracia, de poder ejercer nuestras profesiones con total libertad y bueno, espero que más personas entiendan esto. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esperemos estar hablando en otras ocasiones de otros temas, porque bueno, ya lo he dicho 500 veces, contigo se puede hablar de muchos frentes, de muchas batallas, que son además todas medulares para el proceso de democratización, e incluso aunque vivamos aún en dictadura, eso lo tenemos claro tú y yo. Ojalá que lo empiecen a tener claras más personas que no discriminen, que no excluyan y que sumen y que no disminuyan a otra gran población que no ha tenido las mismas posibilidades o no ha tenido los mismos recursos tecnológicos para salir, ya sea dentro de la misma Cuba o hacia afuera, y que pudieran aportar muchísimo a lo que es trabajar en función de la democracia en Cuba, ¿no? Muchísimas gracias, Salomé. Espero tenerte pronto de nuevo por acá, hablando, ya te digo, de otros temas. Y nada, que tengas buen viaje, que esto es largo. Bueno, chao. Gracias, chao.